Asterisco asterisco título del vídeo asterisco asterisco bombazo. Hande Eru párrafo el rompe el silencio confesiu, N de amor a Kerem Bürsin, todo sobre su historia y mood S series turcas. Asterisco asterisco guión del vídeo asterisco asterisco. Hola a todos y bienvenidos a mi canal, su Rinku superíndice 3N favorito del universo de las series turcas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo para sumergirnos juntos en las historias mood S apasionantes, los romances mood S intensos y, por supuesto, los chismes mood S jugosos de la televisión superíndice 3N turca. Si son tan fanáticos como yo de estas producciones, este es el lugar perfecto para ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que su copyright que a muchos les va a encantar, del amor. El amor en las series turcas, el amor entre los actores y sobre todo, esa química innegable que a veces traspasa la pantalla. Y claro, no podíamos empezar esta conversación superíndice 3N sin mencionar a una de las parejas mood S queridas y comentadas de los últimos tiempos, Hande Eru párrafo el y Kerem Bürsin. Vamos a analizar su historia, los rumores, las pruebas y por supuesto, esa confesión superíndice 3N que ha sacudido a las redes sociales. Pero no nos quedaremos solo ahí, exploraremos otras series donde la chispa entre los protagonistas es palpable y te contaru copyright, porque copyright creo que estas parejas nos roban el corazón superíndice 3N. Antes de que nos sumerjamos en todo este drama y romance, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos con las últimas noticias, análisis y recomendaciones de series turcas, su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora su prepúrense porque esto se va a poner muy interesante. Vamos a empezar con el plato fuerte, la razón superíndice 3N por la que muchos de ustedes estudian AQ, la relación superíndice 3N entre Hande Eru párrafo el y Kerem Bürsin. Su copyright que muchos todavía esperan un reencuentro, y la verdad es que la historia de estos dos es digna de una novela turca. No es solo un romance de telenovela, es un torbellino de emociones que ha capturado la atención superíndice 3N de millones. Y es que Q Copyright N no se ha sentido identificado con las idas y venidas del amor, con esa esperanza latente de un reencuentro. La historia de Hande y Kerem comenzó superíndice 3 en el set de grabación superíndice 3N de Senu con diéresis al cap, una comedia romántica que conquistó superíndice 3 al público a nivel mundial. La serie cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña más menos a con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso y fru arquitecto que le ofrece una beca a cambio de que finjan ser pareja. Ya saben, el club psico fake dating que tanto nos gusta. Un club psico que por cierto tiene un atractivo irresistible porque nos permite más menos con la posibilidad de que el amor nazca en las situaciones muy inesperadas. Y en este caso el fake dating fue el catalizador perfecto para que Hande y Kerem se conocieran y se enamoraran. Senu con diéresis al cap fue uno con diéresis copyright cito rotundo, no solo por su historia entretenida y sus personajes carismáticos, sino también copyright N por la increíble química entre Hande y Kerem. La gente empezó superíndice 3 a sospechar que lo que veíamos en pantalla era mood S que simple actuación superíndice 3N. Y no se equivocaban. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto entre ellos era una confirmación superíndice 3N silenciosa de que algo mágico estaba sucediendo. La naturalidad con la que interpretaban a sus personajes, Eda y Serkan, era simplemente arrolladora. Después copyright S de meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación superíndice 3N durante unas vacaciones juntos en las Maldivas. Las fotos que compartieron en redes sociales derretuan hasta el corazón superíndice 3N mood S fluo. Eran superíndice 3 venes, guapos, exitosos y estaban enamorados. Parecua un cuento de hadas. Un cuento de hadas moderno, digno de Instagram, donde cada foto era un testimonio de su amor. Pero también copyright N un cuento de hadas que se vivió superíndice 3 bajo la atenta mirada de los fans, que celebraron cada momento de felicidad de la pareja. Pero como suele suceder en la vida real, el cuento de hadas no duró superíndice 3 para siempre. A principios de 2022, la pareja anunció superíndice 3 su separación superíndice 3N. La noticia fue un golpe duro para los fans, que habían invertido tanto en su relación superíndice 3N. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas, pero se especuló superíndice 3 sobre diferencias en sus carreras y agendas ocupadas. La presión superíndice 3N de la fama,
la dificultad de compaginar el trabajo con la vida personal, son factores que a menudo influyen en las relaciones de las celebridades. Y en el caso de Hande y Kerem, parece que estos factores acabaron pasando factura. Y aquí es donde llegamos a la confesión superíndice 3N, que mencionaba en el título. En las últimas semanas han circulado varios vídeos y publicaciones en redes sociales que afirman que Hande Eru Parrafoel ha hecho una confesión superíndice 3N de amor a Kerem Bürsin. La verdad es que no hay una confesión superíndice 3N directa y pública como tal. Se trata muy bien de interpretaciones de comentarios que ha hecho Hande en entrevistas recientes, donde habla con cariño más menos o sobre Kerem y reconoce la importancia que tuvo en su vida. También Copyright N se han analizado gestos y miradas durante eventos públicos donde han coincidido, buscándose un más menos sales de una posible reconciliación superíndice 3N. Un análisis exhaustivo casi forense de cada palabra, cada gesto, cada mirada, en busca de la mínima pista que confirme la esperanza de un reencuentro. Obviamente todo esto es especulación superíndice 3N. Nadie sabe lo que realmente estuvo pasando entre Hande y Kerem, excepto ellos mismos. Pero lo que es cierto es que su historia sigue fascinando a los fans, que aún mantienen la esperanza de que vuelvan a estar juntos. Una esperanza que se alimenta de la nostalgia, de los recuerdos de los momentos felices que compartieron, y de la química innegable que sigue existiendo entre ellos. Y es que, como suele decirse, donde hubo fuego, cenizas quedan. Pero bueno, ya suficiente de chismes y rumores. Vamos a hablar de otras series turcas donde la química entre los protagonistas es innegable y te atrapa desde el primer episodio. Series que nos transportan a mundos llenos de pasión superíndice 3N, intriga y, por supuesto, mucho amor. Empecemos con Aik Laftan Anlamaz. Esta serie es una comedia romántica protagonizada por Hande Eru Parrafoel y Burak Deniz. Hande interpreta a Hayat Uzun, una joven que se ve obligada a mentir para conseguir un trabajo en una empresa textil. Ayu conoce a Murat Sarmaz, el heredero de la empresa, un hombre serio y distante. Como se pueden imaginar, al principio se odian, pero poco a poco, la tensión superíndice 3N entre ellos se transforma en algo muy S. Una premisa clásica pero ejecutada con maestría, con una química explosiva entre Hande y Burak que hace que cada capítulo sea una delicia. Lo que hace que Aik Laftan Anlamaz sea tan especial es la dinâmica entre Hande y Burak. Su química es palpable y te hace creer en su historia de amor. Además de eso, la serie tiene un humor fresco y divertido, y los personajes secundarios son muy más menos hables. Es una opción superíndice 3N perfecta si buscas una comedia romántica ligera y entretenida. Una serie que te saca una sonrisa, te hace suspirar y te deja con ganas de mudarse. Otra serie que no podemos dejar de mencionar es Erkenci Kuay. Esta serie estuvo protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Demet interpreta a Sanemaiden, una joven más menos adora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad. Can interpreta a Candivit, el hijo del dueño más menos o de la agencia, un foto superíndice 3 grafo aventurero y carismático. Dos personalidades opuestas que, como suele ocurrir en las comedias románticas, se atraen como imanes. Erkenci Kuay es una serie llena de energía y optimismo. La historia de amor entre Sanem y Can es apasionada y divertida, y la química entre Demet y Can es innegable. La serie también Copyright N destaca por sus hermosos paisajes de Estambul y sus personajes coloridos y copyright tricos. Si buscas una serie que te levante el con diéresis nimo y te haga creer en el amor, Erkenci Kuay es una excelente opción superíndice 3N. Una serie que te transporta a un mundo de fantasía, donde todo es posible y el amor siempre triunfa. Ahora, cambiemos un poco de copyright nero y hablemos de Kara Sevda. Esta serie es un drama romántico protagonizado por Burak Uzu Parrafoy y Neslihan Atagul. Burak interpreta a Kemal Soydere, un joven ingeniero de clase baja que se enamora de Nihan Sezin, una joven de clase alta. Su amor se ve obstaculizado por las diferencias sociales y las maquinaciones de Emir Kozkoylu, un hombre obsesionado con Nihan. Un amor prohibido, un amor imposible, un amor que lucha contra viento y marea. Kara Sevda es una serie intensa y emotiva que te atrapa desde el primer episodio. La historia de amor entre Kemal y Nihan es trágica y apasionada, y la química entre Burak y Neslihan es excepcional. La serie también Copyright N destaca por su cuidada producción superíndice 3N y su banda sonora conmovedora. Si buscas un drama romántico que te haga llorar y reflexionar sobre el amor y la vida,
Karasevda, es una excelente opción superíndice 3N. Una serie que te rompe el corazón superíndice 3N, te hace reflexionar sobre la fragilidad del amor y te deja con una sensación superíndice 3N agridulce. No podemos olvidar mencionar Kiral Kaik. Esta serie es protagonizada por Elu Párrafo Insangu y Bar Ardu Párrafo. La historia gira en torno a Defne, una camarera que acepta un trato para enamorar y casarse con Umer, un exitoso diseu más menos ador de zapatos. Claro que, como siempre ocurre, las cosas se complican y el amor verdadero florece. Un contrato, una mentira, un plan que se tuerce y acaba dando lugar a un amor inesperado. Kiral Kaik es adictiva gracias a la gran química entre Elu Párrafo y Nibar. La serie tiene momentos divertidos y tiernos, y la trama te mantiene enganchado hasta el final. El vestuario y la ambientación superíndice 3N son impecables, lo que la hace visualmente atractiva. Si te gustan las comedias románticas con un toque de drama, esta serie te encantará. Una serie que te hace reír, te hace suspirar y te demuestra que el amor puede surgir en las situaciones insospechadas. Y por último, pero no menos importante, quiero hablarles de Muteayem YZYL. Aunque no es una comedia romántica al uso, la historia de amor entre el Sultan Süleyman y Hürrem Sultan es uno de los pilares de la serie. Interpretados por Ali Tergenu Párrafo y Mary Muzerli, estos personajes se convirtieron en un fenus superíndice 3 mundial. Un sultán poderoso o una esclava ambiciosa, un amor que desafió superíndice 3 las convenciones sociales y cambió superíndice 3 el curso de la historia. Muteayem YZYL es una serie istu superíndice 3 rica que narra la vida del sultán Süleyman el Magnífico, uno de los gobernantes importantes del Imperio Otomano. La serie destaca por su impresionante producción superíndice 3N, su vestuario lujoso y sus escenarios grandiosos. Pero lo que realmente cautivó superíndice 3 al público fue la historia de amor entre Süleyman y Hürrem, una esclava que se convirtió superíndice 3 en la esposa del sultán y en una de las mujeres poderosas de la historia. La pasión superíndice 3N, la ambición superíndice 3N y las intrigas palaciegas hacen de esta serie una experiencia inolvidable. Una serie que te transporta a una con diéresis copyright poca lejana, donde el amor y el poder se entrelazan en una danza peligrosa. Como ven, hay muchas series turcas donde la química entre los protagonistas es clave para el con diéresis copyright cito. Y es que al final a todos nos gusta creer en el amor, aunque sea en la ficción superíndice 3N. Esa magia que se crea cuando dos actores conectan en la pantalla es lo que nos engancha y nos hace suspirar. Ya sea un amor imposible, un amor a primera vista o un amor que nace del odio, las series turcas saben superíndice 3 tocar nuestra fibra sensible y hacernos creer en la magia del amor. Una magia que nos permite evadirnos de la realidad, más menos con mundos mejores y creer en la posibilidad de un final feliz. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas y las parejas que nos roban el corazón superíndice 3N. Recuerden que esto es solo una pequeña más menos a muestra de todo lo que la televisión superíndice 3N turca tiene para ofrecer. Un universo rico y diverso, lleno de historias apasionantes que esperan ser descubiertas. Hemos hablado de la historia de Eru Párrafo y Kerem Bürsin, analizando los rumores sobre una posible reconciliación superíndice 3N. También copyright hemos explorado otras series como Aek Laftan Anlamaz, Erken Zikway, Karasevda, Kiral Kaik, y Muteayem YZYL, destacando la química entre los protagonistas y por qué copyright estas series son tan adictivas. Me encantará saber qué copyright opinan ustedes. ¿Creen que Ande y Kerem volver a estar juntos? ¿CUL es su serie turca favorita? ¿Qué copyright pareja creen que tiene la mejor química en pantalla? Dejen sus comentarios abajo, los leo todos. Y no duden en compartir sus propias recomendaciones de series turcas, siempre estoy buscando nuevas historias para disfrutar. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. No olviden darle like al vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el Superíndice 3 Simo, un abrazo enorme y hasta la Superíndice 3 Sima. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino, ya sea en la vida real o en la ficción Superíndice 3N.